¿Qué huele? ¿Cómo están? Estamos en la hermosa ciudad de Puerto Vallarta. Acompáñame a conocer. Puerto Vallarta es una hermosa ciudad en la costa del Pacífico de México, en el estado de Jalisco, de los principales destinos turísticos con playa en México. Si de playa se trata, Puerto Vallarta es un lugar que me encanta, su vibra, su energía, no sé, es como un conjunto de cosas, el mar junto a la montaña, el malecón, dentro de muchas cosas que lo hacen un lugar muy especial. Hoy vamos a dar un paseo turístico por lugares que tal vez te interesen, si andes buscando vaya opciones así turísticas, en este video lo encontrarás. Y para empezar el día con todo, venimos a un restaurante que nos recomendaron un montón acá en Puerto Vallarta, Freddy's Tucán. Más que nada son desayunos, ya que su horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, entonces sin más, vamos a ello. Y aquí tienen un espacio también para poner las bicis. Y aquí en la entrada te podrás encontrar agüita fresca. Con ese calorcito se agradece. Vemos que tiene una gran variedad de desayunos, por ejemplo, para empezar, fruta, omelette, huevos al gusto, chilaquiles por acá, pancakes, waffles, pan francés, especialidades mexicanas. Tienen una app también por si quieres checar el menú. Pues ya terminamos de desayunar, la neta, muy recomendado, súper bueno. El lugar me gustó mucho, la atención, el servicio, la comida, todo muy bueno. Entonces ya saben, tienen esta opción de desayuno súper rico acá en Puerto Vallarta. Y si andas buscando un centro comercial, yo conozco dos opciones. Está Galerías Vallarta, que está muy lindo, hay cines, un área de comida, varias tiendas, y también está la isla, que a mí la isla se me figura como más gringón, tipo mall. Es donde estamos aquí mero. ¿Y qué les parece si nos vamos con unas imágenes perronas de la isla? Vamos a ello. Y aquí mero inicia el malecón de Vallarta, un malecón de verdad que precioso. Vamos a recorrerlo, vamos a ello. Y aquí ya se pueden observar algunos restaurantes de mariscos, micheladas, los coquitos por acá. Chequen esto. Sukutu. Algo que se me hace muy bonito acá en Vallarta es que hay muchas esculturas bien bellas, muchas personas tomándose fotitos ahí. Hay una ballena que le picas y sale agua. También en la playa te podrás encontrar cosas bien interesantes, por ejemplo, están haciendo un castillo de arena, pero no cualquiera, chequen nada más. El calorcito está bueno, entonces procederemos a colocarnos nuestro sombrerito. Hasta con dedicatoria. Y ahorita nos encontramos que están a punto de volar los voladores de Papantla, chequen esto. Aquí junto al mar, qué maravilla. Incluso hay unos barquitos por acá viendo.
el espectáculo de los voladores de Papantla. Y justo en esa parte donde están los voladores de Papantla hay un área que me encanta, que me gusta mucho, que son unas piedras en equilibrio. Chequen esto. Y toda esta parte está llena de piedras así equilibradas. Está bien suave, chequen hasta dónde llega. Todavía se alcanza a ver hasta allá. Vemos que te puedes bajar aquí por la orillita. La neta yo soy súper fan del equilibrio, ya que considero que la vida es así, ¿no? No debes ni estar como ni tan allá ni tan acá. A mí siempre me gusta como llevar las cosas. El equilibrio, el balance, les digo, gran mensaje que tenemos por ahí si así lo queremos ver. Hay piedras de todo tipo, ¿no? Unas que empiezan con las más grandes como para dar soporte y otras que incluso hasta arriba ponen la que tiene una forma como más grande, cambiando todo, dándole otro sentido. La neta es que esta parte me encantó, porque aparte de que está bien bonita, tiene un gran mensaje si así lo quieres ver. Por allá vemos personas acomodando las piedras. El señor Frogs por acá. Este malecón es peatonal, la verdad es que está bien a gusto. Yo recuerdo hace algunos años, ya bastantitos, que no era así peatonal. Y la verdad es que ahorita está súper a gusto, lo tienen bien bonito. A cada rato te empiezas a encontrar esculturas. Están los voladores de Papantla. En la playa te puedes encontrar cosas bien lindas, por ejemplo las piedras, el arte que están haciendo allá los castillos y demás. Bien lindo. También te puedes encontrar algunos restaurantes y bares por si estás buscando esa opción. A gusto. Por acá estamos viendo al hombre mono. Este malecón mide alrededor de 1 kilómetro más o menos, entonces está bien a gusto, te lo avientas de volada y aparte con la maravillosa vista del mar, con las esculturas, con tantas cosas hermosas que tiene ese malecón, lo va recorriendo bien a gusto. Por ejemplo, acá nos podemos encontrar esa parte también que es muy famosa acá, donde muchas personas vienen a tomarse fotos. Son como sillas con formas como abstractas, por ejemplo, este es como un buzo, astronauta, de repente como pescados por acá. De repente se hace silla, de repente tiene acá como también senos. Ven por acá como unos tentáculos o quién sabe qué será. Les digo como abstracto el pedo, también acá como una trompilla. Les digo, la mayoría de las personas vienen, se sientan, a gusto se toman la foto acá frente al mar, con el sonido de las olas. Están curiosos, está interesante esta parte. Porque están bien originales acá como abstractos. Ahorita veníamos caminando por este malecón, la verdad es que está precioso, está bien bonito, lo tiene muy bien cuidado. Muchas personas turistas vienen mucho buscando este malecón acá en Puerto Vallarta, porque de verdad, como ya lo dije, está bien precioso, te la pasas bien a gusto, caminas a toda madre. Hay muchas cosas muy bonitas que ver por acá. También, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho, me encanta de Puerto Vallarta, la combinación que tienen con las montañas. De aquí se ve una montaña impresionante junto al mar. Ahorita me vine a sentar acá juntito al mar, en el malecón. La verdad es que está precioso estar escuchando aquí las olas del mar, bien tranquilo. No sé, la verdad también el mar me da algo que no me da nada más. Me da mucha calma, mucha tranquilidad, ¿no? Ver el vaivén de las olas, escucharlas, me genera mucho respeto, pero a la vez tranquilidad, a la vez paz. A la vez como que me llena de algo, no sé. Muchas cosas también inexplicables, ¿no? Que te genera el mar. El contacto con la naturaleza, ¿no? La neta, de mis lugares favoritos, el mar por excelencia. Yo sé que lo he dicho en varios videos, pero es la verdad lo que siento y pues siempre lo voy a decir. El mar para mí, como que el simplemente estar aquí escuchando, observando, no tiene precio. El caminar por el mar, por la naturaleza, por la montaña, por el bosque, te sana de una manera bien mágica. Por eso hay que cuidar nuestros lugares en la naturaleza, no hay que tirar basura, no hay que pasarnos de lanza, ¿no? De ir y destrozar cosas y hacer nuestro desmadre. Pues hay que visitarla y todo y demás, pero siempre cuidando.
Limpia tu mar. Y ahorita en esa parte donde estaba como haciendo reflexión de toda esa parte del mar, de la naturaleza, curiosamente hay varias personas como yo como observando, simplemente viviendo el momento. Incluso había dos personas que me llamaban la atención, que estaban así sentadas, un hombre y una mujer, y ni se hablaban, estaban los dos observando el mar, reflexionando bien tranquilos, pasándola bien a gusto. Vemos más piedras del equilibrio por acá y también otra obra de arte de arena. El Pozo de los Deseos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo te tardaste haciéndolo? Dependiendo de la cultura, 3 semanas. En estas 3 semanas. ¿Y cada cuándo la vas cambiando? Cada 2 meses. Cada 2 meses. Pues te quedan súper padres. Felicidades. Aquí pueden donar, ya saben. Y ahorita me estaba contando el amigo que hace las obras de arte ahí de arena, que para él lo difícil no es hacerla, sino mantenerla, porque hay que estarla como hidratado todos los días para que no se desbarate. Y sí, no, alguna vez me dijeron esta frase que se me quedó bien grabada: lo difícil no es llegar, sino mantenerte. Chequen, esa es la fila para tomarse una foto con las letras de Puerto Vallarta. Sí, pues es la foto más acá emblemática por acá, con las bellas letras de Puerto Vallarta, ahí con el caballito de mar. Aquí nos encontramos una bebida que ya tengo ganas de probar, la tuba. ¿Qué viene haciendo la tuba, amigo? La tuba es el jugo de la palma de coco. El jugo de la palma de coco. Es una bebida refrescante tradicional de aquí de Vallarta. Ah, órale. ¿Y qué precio tiene? De 25 y de 50. ¿Me das una de 25, por favor, para probar? Ya había visto esta bebida, me había llamado mucho la atención la tuba. Yo solo conocía la tuba, el instrumento musical, el tu, 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 en la banda, que es como el bajo de la banda, es un instrumento que está bien perro, la neta, la tuba. Pero esta bebida, la tuba, me comentaba el amigo que es el jugo de la palma de coco. Vamos a probarla. Sabe fuerte, ¿eh? Me sabe un poco como a la sábila. No sé si han probado la sábila. Bien heladita, sí me comentaba que es bien refrescante. Acá en el malecón se podrán encontrar personas que venden tubo y varias cosillas. Por si la quieren probar, esta me costó 25 pesos. Tiene un sabor peculiar, a mí personalmente me gustó. Me supo como un poco a la sábila, pero refrescante, acá heladita. De hecho trae pedazos como de manzana y no sé si sea nuez esta. Muy interesante el sabor, a gusto. De hecho, conocí unas personas en un festival que fui del ceviche del aguachile, que tienen una asociación que se llama Limpia tu Mar, donde adquirí esta playera. La neta me gustó muchísimo, ya que se trata, obviamente, como dicen, de limpiar, de cuidar nuestro mar, nuestra naturaleza, y tienen varias cosas bien suaves. Si los quieren seguir en sus redes sociales, Limpia tu Mar Puerto Vallarta, Limpia tu Mar. La neta, a mí siempre me gusta dejar ese mensaje de cuidar nuestra naturaleza, el planeta donde vivimos. Neta, no nos cuesta nada y es lo mínimo que podemos hacer. De todo lo que nos regala, nos da nuestra madre naturaleza, aportar ese granito de arena, de cuidar nuestros bosques, nuestras montañas, nuestros mares, nuestras playas. Neta, no nos cuesta nada, no hagamos nuestro desmadre y cuidemos nuestra hermosa naturaleza, majestuosidad, tan chiquitos que somos al lado de esto. No hay pretextos ni justificaciones para cuidar nuestro planeta, la verdad. Por acá podemos encontrar tejuino, raspados. Uy, se me antojó un montón de tejuino, de mis bebidas favoritas. Pero nos acabamos de empacar la tuba, a ver si al ratillo le entramos al tejuino a gusto. Y por acá podemos ver una escultura bien bonita de un mariachi. Más puestecitos por acá, elotes, crepas, frappés. Ya un día nos vendremos a probar comidita callejera a gusto. Para grabar un videito así específico de eso, la neta sí se lo merece.
ya lo verán. Para que estén pendientes de ese canal, y si te está gustando este video, pues que te suscribas, que le des like. Es muy importante todo eso y te lo agradeceré un montón de corazón. Y ahorita venimos llegando a una de las playas donde viene más turismo acá en Puerto Vallarta, que se llama Playa Olas Altas, que le sigue Playa Los Muertos, donde también hay un muelle bien bonito. Chequen esto. Y por acá vamos a adentrarnos a este precioso muelle. Y por acá venimos a este muelle que está en Playa Los Muertos, que tiene forma como de un velero. La verdad es que está bien precioso. Por acá tienes una vista espectacular. Chequen esto nada más. Y por el lado de acá también. Y qué les digo, las montañas preciosas. La verdad es que está bien suave, con unas banquitas aquí para sentarte. Lo puedes rodear, que es lo que estamos haciendo nosotros. En esta playa veo que hay muchas cosas que puedes hacer, por ejemplo, de que la banana, de que te puedes subir al parapente. Hay mucho pescador por acá también. Muchos restaurantes, comercio. Está rodeado de hoteles también. Vaya, es una zona muy turística. Y ahorita estamos en el Parque Lázaro Cárdenas, también llamado el Parque de los Azulejos, porque el estilo aquí es el azulejo, está repleto de azulejos. Chequen esto. Un planeta por acá. Por ejemplo, hay nombre de personas que van donando. Las personas donan y ponen acá su plaquita. La verdad es que está bien lindo ese parque. Está aquí luego de la playa donde andamos ahorita, Playa Los Muertos, como por decirlo así, como una cuadra. Está de volada, estás aquí en ese Parque Lázaro Cárdenas, el Parque de los Azulejos. Y aquí a un ladito del malecón podrás encontrar la Plaza de Armas acá en Puerto Vallarta. También está, por ejemplo, acá enfrente de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que es muy peculiar porque tiene una corona bien bonita hasta arriba. La verdad es que aquí está bien a gusto si te quieres venir a sentar un ratito, está tranquilón. Las personas acá están sentadas a gusto por si quieres refrescarte un rato, porque también está la sombrita. Ya que acá en Puerto Vallarta ahorita está haciendo un calor acá rico. Pero por recomendaciones, hidratarte bien. Yo ya me tomé un suero cuando empecé el día, se los muestro por acá. Ya me queda un trago nada más. Me tomé la mentada tuba esa que es refrescante. Y por acá traigo otra agüita. Comer bien, hidratarse bien, el sombrerito, unos lentes. Venirte acá cómodo, un buen calzado para poder disfrutar a gusto. Y acabamos de entrar aquí a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. La verdad es que es bien bonita, ya saben que nos gusta mucho entrar a las iglesias, a las catedrales, a las parroquias. Se los recomiendo mucho ya que están bien lindas. Es como parte también de conocer la ciudad, conocer sus iglesias, sus parroquias, su catedral. Súper recomendado. Y por acá podemos ver en el malecón un teatro, que a veces por acá hacen varias cosas bien suaves, actividades y demás. Ahorita venimos otra vez por esa parte de las letras de Puerto Vallarta. Vemos que la fila no termina. Siempre hay gente ahí esperando para su fotito. Sí, la verdad están súper lindas las letras. Tienen, por ejemplo, como dibujitos en cada letra de como niños haciendo diferentes actividades. Están bien suaves. Y ahorita venimos de regreso. Ya caminamos un poco por acá por el malecón, llegamos hasta Playa Los Muertos, recorrimos un poco por allá. También quiero que nos caiga el atardecer por acá, se ven unos atardeceres preciosos, entonces quédense hasta el final de ese video porque llegaremos al atardecer y a la zona romántica de aquí de Vallarta. Quédense hasta el final para que vean qué precioso está. Y ahorita caminando por acá en el mar, les quiero contar una historia de Vallarta bien peculiar.
Resulta que el boom de Vallarta, cuando empezó a ser muy conocido, sucede desde un momento muy específico. Acá en Vallarta vinieron a filmar una película muy conocida, La Noche de la Iguana, y se vino una artista que en ese momento era muy famosa, Elizabeth Taylor, pero ella no protagonizó la película, sino su esposo, Richard Burton. Entonces, pues ya saben, acá en Vallarta, con la playa, el sol, el mar, las montañas, con la magia de este lugar, vivieron una historia de amor bien bonita, lo cual llamó la atención a los medios internacionales, y Vallarta, ¡pum!, se hizo muy conocido a partir de eso. Ellos acá tienen su casa y demás, que ahora se convirtió en un hotel, porque chequen a qué punto tan romántico llegó todo esto, que tenían un puente en su casa, uno en medio de otro, que por ahí se comunicaban cuando se peleaban, que esto que el otro, como Romeo y Julieta, y pum, se reconciliaban. De hecho, también ellos tienen por ahí unas estatuas y demás acá en Vallarta de Elizabeth Taylor y Richard Burton. Obviamente la gente empezó a venir a Vallarta, empezó a conocerla, a descubrirla, y pues cómo nos iban a enamorar de este lugar, de su magia, de su mar, de la energía, de la vibra que tiene Vallarta, bien bonita. Cómo nos iban a enamorar las personas, y el turismo, pum, iba a explotar. Amigos, sí, ya me entró un montón la sed, ya me acabé todos los líquidos que traía, un agua, un suero, la mentada tuba, porque si es cansado no andar caminando. Hace rato vi un solazo, les digo que me alivianó el sombrerito y todos los líquidos, pero ahorita se me antoja un agua así bien fría. Y pues a ver si ahorita llegamos a una tiendita, yo creo que un Oxxo que nunca nos falla. Te digo, se me antojó un agua así fría, fría, fría. Uf. Uy, un helado congelado. No, mejor el agüita. Ay, güey, ¿qué se tenía? Me supo a gloria. Hasta está sudando de lo fría que está. Así se me antoja el agua. Qué rico. Y pues ahorita nos sentamos en un parque que se llama Parque Hidalgo, la gente está a gusto. Es aquí casi al medio inicio del malecón. También, por ejemplo, hay un McDonald's, está una tienda del señor Frogs. Hay varias tiendas de artesanía, ropa típica por acá, varias cosas suaves, el Oxxo donde compré la agüita que me alivianó machín. Y bueno, aquí está bien a gusto para sentarte, pasar el rato. Ahorita el sol ya bajó, como que está tronando un poco el cielo. Ha estado lloviendo estos días por acá en Puerto Vallarta, entonces a ver si lleva al rato. Ojalá que sea, a mí me encanta la lluvia, lo disfruto un montón. Les digo experiencias al final porque vamos a grabar un atardecer bien pasado de lanza. Tenemos ya la zona romántica donde se pone perrón, ya verán. Y miren nada más que nos venimos a encontrar por acá, el Tejuino. Ahora sí nos voy a echar uno a gustito. Y ahora sí nos vamos a echar un tejuino, la neta ya lo amerita. Venimos de tardecita y ya vemos otro movimiento, se ve mucho más gente. Por ejemplo, en esa parte que es la Plaza de Armas, pusieron como un chorro de comedera, chascas, taquitos, tejuinito y varias cosas bien padres. Aparte están allá bailando, la neta que bien lindo. Y en la parte ya, como les contaba en la mañana, ya pusieron ahí en el teatro unas personas que están como cantando y demás, bien suave. Vamos a probar el tejuinito. Siempre es un goce probar tejuino, la neta, siempre se goza. Pues bueno, hoy te venimos realmente a ver el atardecer. Ya está a punto de caer el sol y se presume que aquí en Vallarta es de los atardeceres más preciosos. Entonces todavía siguen cosas bien suaves. De ahí nos vamos a ir para la zona romántica para que nos acompañen en este video. Y ahorita no me vine solo, me vine con Erika. Hola. ¿Ya te dejaste venir, ¿verdad? Ya, con todo. De hecho, ella fue la que me sacó para el tejuino. Pues sí, claro. Vi ahí tejuino y dije, aquí somos. ¿Cómo ves ahorita el movimiento que hay ahorita aquí en Vallarta en el centro? Aquí se respira toda la vacación, a todo lo que da, es el ambiente súper relajado, turístico, muchísima gente pasándola bien, bailando, comiendo rico, o sea, se percibe como tranquilidad cuando estás de vacaciones que se contagia y la verdad está... Y un gran ambiente, la verdad. Super. Y les quiero enseñar su outfit acá, playerón, chequen. Doble hidratación. Como les contaba hace rato, la hidratación no puede faltar. Yo también traigo mi suerito acá. Ya llevo hoy 2, más a las agüitas que me he tomado y el tejuinito, también me tomé una tuba. Y lo que viene.
Pues ahora sí ya estamos acá instalados viendo cómo el sol está cayendo. A propósito nos compramos unos elotitos de esquite, chascas. Está bien suave esa parte, la neta es que vende de todo. Ahorita que iba pasando, olía tan rico, olía a hamburguesa, de repente a crepas, a burritos, A papas, a la francesa. y aparte un chorro de felicidad, la gente estaba baile y baile. Y bueno, nos dejamos con este bello atardecer. Disfrútenlo. Pues nos tocó apreciar ese precioso atardecer. ¿Qué te pareció? Yo estoy hipnotizado. Creo que es lo más hermoso de poder apreciar y de poder percibir las maravillas de la vida, de la naturaleza, es poder de verdad estar ahí presente, pues, y sin nada más que apreciarlos y disfrutarlos y agradecerlos, porque justamente ahorita mientras lo veíamos pensaba en cómo es el tiempo, ¿no? O sea, en cuestión de minutos se te puede ir la oportunidad de verlo si no estás atento. Y creo que eso puede también, como en muchas cosas, aplicarse. O sea, si no estás realmente atento, volteas y ya se metió el sol y ya se te fue. Y ya hay que esperar hasta el siguiente día. Entonces, creo que eso también nos da como valorar cada momento y de verdad que bien afortunados de poderlo estar ahí apreciando. Sí, la verdad es que yo me siento totalmente así, no sé, como conmovido. Son momentos mágicos, bien lindo acá en Puerto Vallarta, pues vamos a seguir descubriendo esta hermosa ciudad. Sí, vamos. Oye, ¿cuál es la dirección aquí en Puerto Vallarta para que venga toda la raza? Francisco Madero, Ignacio L. Vallarta. ¿Lo recomiendas o no? Claro que sí. ¿De qué tienen acá los tacos? Pastor, asada y chorizo, quesadillas y tortas. Muchas gracias. Pues acabamos de cenar bien rico en unos taquitos que nos encontramos. Tenemos muchas ganas de comer taquitos así en la calle. Probamos unos que se llaman El Flaco, la neta súper buenos acá en Puerto Vallarta. Ahí nos dejaron la dirección y todo. Están entrando a la zona romántica enfrente de un Oxxo. Bien buenos. Maybe I'm painting blue. What I'm about to do. Show your love. Y ahorita estamos en la zona romántica de Puerto Vallarta, que se caracteriza mucho por ser muy inclusiva. Vemos por acá varios como bares que tienen mucho movimiento. La verdad, esta parte de Puerto Vallarta, la zona romántica, está chingona porque hay varios bares, restaurantes. Bueno, nosotros nos inclinamos por los taquitos así de calle, la neta, somos súper fans de buscar esa opción. Pero caminar por acá en la noche, la neta, está bien suave. Y pues bueno, en esas hermosas calles de Puerto Vallarta nos despedimos de este video. Yo sé que nos faltaron varias cosas, Puerto Vallarta tiene muchas cosas hermosas. Suscríbanse, activen la campanita, denle like para que estén enterando de todos esos nuevos videos que estemos subiendo por acá en Puerto Vallarta. Muchas gracias por haber visto ese video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.